Bien, continuamos con lo que sería, bueno, técnicamente el tercer bloque o la tercera hora de la primera clase. Otra vez, mis más sinceras disculpas por tener que hacerlo de esta forma, grabado. De hecho, la hora pasada que grabé, no sé, como que me quedó ese vacío, ¿verdad? De lo que son las preguntas de los estudiantes o qué sé yo, estar, ¿verdad? Pendiente de eso. Pero ya lo que es la clase del jueves ya va a ser completamente sincrónica. Eso sí, vamos a estar por acá y van a poder hacer ahí todas las consultillas y vamos a poder ir pues al ritmo ahí que también ustedes vayan aclarando todas las dudas, más que todo, que es lo que a veces a uno le preocupa, ¿verdad? Que quede por ahí. Pero bueno, siguiendo lo que son las diapositivas que tenemos por ahí, ya habiendo hablado un poco lo que es el análisis dimensional, la conversión de unidades, etcétera, etcétera, ya lo que tenemos que entrarle, bueno, además de eso, también la parte de medición va junto con lo otro, con la parte de, bueno, cómo se dan esas cantidades, que utilizamos el sistema internacional, toda la parte de justamente conversión de unidades, etcétera, eso es parte de mediciones y también, en cierta forma, la parte de análisis dimensional. Y ya pasamos a la parte de vectores. Pero para poder entrar a la parte de vectores, tenemos que definir unas cosas que nos van a ser útiles o las herramientas que vamos a utilizar para la parte del análisis o todo lo que es el estudio de los vectores. Entonces, en la diapositiva 8 está la parte de sistemas coordenados. Entonces, recuerden que yo les dije bueno, en el bloque pasado, que las cantidades físicas que nosotros conocemos viven en su propio espacio. Entonces, la masa tiene su propio espacio, la longitud tiene un espacio, etcétera, etcétera. El tiempo también tiene un espacio. Entonces, en algunas ocasiones, algunas de estas cantidades nos gusta graficarlas o las utilizamos en gráficas para poder entender correctamente qué es lo que está pasando. Entonces, las más comunes, las de toda la vida, son gráficas que tienen que ver con posición y con tiempo. Entonces, son de lo que más vamos a ver. De hecho, se podrían hacer gráficas de otras cosas y nada más lo menciono por acá. Hay una gráfica que es una que relaciona la luminosidad y la temperatura de las estrellas. Entonces, con eso se hacen gráficas y todo. Entonces, vean que también podríamos poner otras cosas en nuestros ejes de una gráfica, pero en este caso, como les dije antes, lo que vamos a tener son de longitud y de tiempo. De hecho, hay dos formas en las que vamos a verlas, que son, qué sé yo, gráficas que sean de longitud en una de las dimensiones, en una de las, en uno de los ejes, y tiempo en el otro eje, o también vamos a ver gráficas donde lo que tenemos son longitud en los dos ejes. Muy bien, vamos a quedarnos hasta ahí, hasta dos dimensiones. En este curso me parece que tres dimensiones solo lo veríamos en la parte ya de rotación y pues realmente es bastante sencillo porque siempre va a ser un plano y luego algo que esté rotando, entonces ahí es lo que, o ese plano rotando es lo que genera la tercera dimensión, pero no va a ser demasiado complicado. Entonces, lo que vamos a empezar, o para empezar a ver los sistemas coordenados, vamos a considerar un espacio que tiene dos ejes de longitud. Entonces, en, en ese caso, en lo que es la diapositiva I8, ven una figura donde en el eje horizontal tenemos la parte en X y en la parte vertical tenemos el Y, y entonces nosotros damos un punto. Entonces vean que incluso ahí en esa gráfica no estamos hablando de alguna unidad en específico, nada más utilizamos lo que se llaman unidades de longitud. En algunos casos, en algunos libros lo que hacen es que se llaman así, unidades de longitud, UL. ¿Okay? Entonces, cuando se utiliza ese tipo de unidades, nosotros no colocamos nada a la par del número. ¿Okay? A veces se utiliza, no es muy usual, obviamente, como dije hace un rato, nosotros vamos a querer SI, pero bueno, para el ejemplo que dan ahí en ese sistema, pues no se utiliza. Entonces, lo que tenemos es un plano, básicamente, donde nosotros colocamos ahí ese plano que viene el espacio de longitudes de dos dimensiones, como dije antes, y entonces ahí nosotros podemos ubicar ciertos puntos. Vean que se ubica un punto en específico, un punto, perdón, completamente aleatorio, que llamamos X, Y. Entonces eso lo que nos está diciendo es que a cualquier punto de nuestro plano, nosotros podemos llegar y asignarle un valor que va a ser un valor X, que ahí tendríamos que cambiarle un valor numérico, y otro valor Y. O sea, ¿cómo vamos a ordenar? Entonces, el valor X lo que nos va a decir es qué tanto estamos alejados nosotros de lo que sería el cero del eje horizontal, el eje que tiene la X.
Y el Y lo que nos va a decir es qué tanto estamos alejados de lo que sería el eje del cero en el eje vertical, ¿ok? Del origen, por decirlo así. El punto O, que O generalmente se reserva para el origen, donde esté el 0,0. Entonces vean que ahí nos dan dos ejemplos, un punto P y un punto Q. El punto P, vean que tiene en la parte que sería el X, o sea, el primero de los números es 5. Entonces está 5 unidades de longitud alejado de lo que sería el 0 o el origen en la coordenada X. Y luego tiene un 3, que es que está alejado 3 unidades de longitud de lo que sería el 0 del eje vertical. Entonces nada más nótese, ¿verdad? Que para el primero lo que se hace es una medición horizontal. Entonces se dice que está a 5, ¿ok? 5 unidades de longitud en ese caso. Y después, para la parte vertical, lo que sea, o para el Y, lo que se hace es una medición horizontal. Voy a poner este 5 aquí abajo, más bien. Y entonces de ahí de decir, está 5 para este lado y 3 de este es donde se ubica el punto P. ¿Okay? Y además se pueden tener valores negativos, como está en el punto Q. El punto Q tiene un valor negativo en lo que sería la parte horizontal, o que está ahora a la izquierda, y está positivo en el lado, en la parte vertical, en el Y, porque está para arriba. Pero perfectamente podríamos tener también negativos en el Y, y eso significaría que estaremos abajo, por debajo del origen. Por convención, generalmente se toma así, la derecha y hacia arriba como positivo. Eso es generalmente la convención que se utiliza. Alguien podría utilizar otra, pero claramente entonces estaría ya trabajando con algo distinto a lo que generalmente se trabaja o se utiliza. Entonces, si ustedes en algún momento quisieran trabajar de esa forma, tienen que ser muy explícitos en su ejercicio de cuál es el formato que van a utilizar. Qué sé yo, si en algún otro profesor o en alguna otra parte han visto que los Y cuando están en caída libre se toman como positivos para abajo. Entonces ustedes tienen que ser muy claros en eso cuando están haciendo el ejercicio. Porque yo sí voy a intentar mantenerme con la convención que trabaja este libro y la que realmente yo sí he aplicado básicamente toda mi vida. Entonces, yo sí necesito que ustedes sean muy explícitos y van a utilizar una convención ahí rara que no vayamos a ver nosotros aquí, tanto en el libro como yo explicando. Entonces, yo siempre me voy a guiar con derecha y arriba, va a ser positivo. Muy bien. Entonces, ahí para que quede claro. Entonces, además de eso, nosotros podemos expresar, como lo dijimos antes, el punto o el lugar que estamos analizando como un par ordenado, así es como se llamaría ese X, Y, o bueno, los pares de números que quieran poner por ahí. Entonces, además de expresarlo de esa forma, también se puede dar, bueno, y que esas son las coordenadas que llamamos las cartesianas, también se pueden dar como las coordenadas polares, que son las que están ahí a la derecha, la figura de la derecha, la 3.2. Entonces, las coordenadas polares están hechas para que desde el origen, que técnicamente aquí sería nuestro origen, nosotros lo que analicemos no es qué tanto nos alejamos en lo que serían dimensiones que estén completamente perpendiculares entre ellas, como la horizontal y la vertical, sino que más bien lo que analicemos es qué tan lejos estamos del origen en una línea recta y cuál es el ángulo que se forma desde un cierto punto de referencia. Muy bien. Entonces ahí lo que utilizamos es la distancia exacta en una línea recta. Esa sería nuestra R. Muy bien. Vean que esa línea tiene que ser recta. Entonces, esa sería una de las, ¿cómo decirlo? Una de las características que va a tener esa descripción de la posición. Y después vean que este valor me dejaría como posibilidades todos los puntos que se generen en un círculo. Entonces yo necesito decir en cuál punto de todo ese círculo es que nosotros nos estamos refiriendo y eso lo hago, como dije hace un momento, con un ángulo ahí con respecto a alguna referencia. ¿Cuál es la referencia que se utiliza por convención? Bueno, pues siempre se utiliza lo que es el eje horizontal positivo, o sea, lo que quede justo a la derecha de forma horizontal de lo que sería el origen. Desde ahí es de donde sale el ángulo generalmente por convención. Y entonces la medida que yo haga aquí va a ser el ángulo zeta que vamos a estar utilizando. ¿Sí? Entonces lo que se utiliza es R y zeta en lugar de X y Y. Entonces ahí lo que tendríamos que sacar sería cuáles son esos R y cuál es ese zeta. Entonces, para poder sacarlo, lo que se hace es utilizar lo que está en la figura más a la derecha, de la figura 3.2, la parte B. Entonces, vean que ahí
nos dan ciertas relaciones que tienen nuestras cantidades o nuestras descripciones, ¿verdad? De la posición, tanto en la parte X, Y, ¿okay? R y Z, cómo se relacionan todas entre ellas. Entonces vean que ahí dan una relación. Por ejemplo, el seno de Z es Y entre R, o el coseno de Z es X entre R, o la tangente de Z es Y entre X. ¿De dónde sale eso? Bueno, pues de la trigonometría del triángulo que está ahí a la par. Entonces, cuando yo estoy utilizando la convención, en el sentido de que estoy utilizando esta como mi referencia, ¿okay? De aquí es de donde nace mi ángulo. Entonces lo que se genera es ese triángulo que está por ahí. Este sería Z, este es X, este es Y y este es R. Vean que la distancia Y yo también la puedo ver aquí. Entonces de ahí sale este ángulo que me permite, digamos, llegar y decir que, por ejemplo, X se relaciona con el ángulo y con R por ser el cateto adyacente a el ángulo Z. ¿Sí? Entonces, al ser el adyacente, yo sé que se relaciona con la parte del coseno, así como Y, por ser el opuesto, se relaciona con la parte del seno. Pero eso es por cómo está construido este triángulo y por la convención que yo estoy tomando del ángulo Z. Si yo tomara otra convención, o sea, si yo este ángulo lo midiera desde otro punto, yo no puedo utilizar, por ejemplo, que X sea R coseno de Z. ¿Sí? O que estos va a tener la misma relación, esa no se va a dar si el ángulo que estoy tomando es otro. Por ejemplo, si yo hubiera tomado este ángulo de aquí, que voy a llamar phi, entonces vean que ahí eso cambia y hace que X ahora sea el seno, o se relacione con la hipotenusa con el seno, por ser el ángulo opuesto. ¿Sí? Entonces sería el seno de phi. Entonces, para cita, de esta forma, X sería, o se relaciona con R mediante el coseno, pero con phi se relaciona con el seno. ¿Sí? Entonces, ¿por qué lo digo? Bueno, pues porque mucha gente, cuando lleva este curso, en alguna parte, no sé exactamente dónde, si es algún profesor o lo ven en algún video, qué sé yo, pues se queda con la idea de, o llega y escribe en una tabla de piedra algo de este estilo. R coseno de zeta y Y es igual a R seno de zeta. Entonces, cuando llegan y ven esto, lo que se aprenden son estas fórmulas y no se aprenden de dónde aparece, ¿okay? De dónde proviene, por qué es que nosotros podemos decir eso. Y cuando cita, yo empiezo a llegar y a hacer ejercicios y por alguna razón, alguna casualidad de la vida, yo llego y coloco cita aquí, cuando hacen el ejercicio, ¿okay? Piensan que pueden utilizar esto de acá y ya van errados, ¿lo ven? Ya van con equivocación porque no están analizando la trigonometría, ¿ok? Entonces, siempre que van a utilizar conversiones de cartesianas o bueno, de polares a cartesianas o de cartesianas a polares, siempre tengan cuidado de dónde es que están colocando el ángulo, de dónde viene ese ángulo, dónde se está midiendo, cuál es el triángulo que se genera y entonces cómo puedo expresar yo eso. ¿Ok? Por ejemplo, vean que si yo llego y tomo un ángulo que expresé desde aquí para acá, por alguna razón, X, Y razones, y yo llego y le llamo a este cita, ¿verdad? Elimino este de acá. Hay que tener entonces mucho cuidado con lo que es la parte de la conversión de qué es X y qué es Y. ¿Bueno? Entonces, tengan muchísimo cuidado. Por lo general, se trabaja con la convención. O sea, esto no sucede cuando yo estoy haciendo un ejercicio. ¿Okay? Yo llego y generalmente en estos ejercicios iniciales, eso es la convención. Y de hecho, muchas veces nosotros en los enunciados les ponemos escríbalo bajo convención. O si ustedes nos van a terminar de dar resultado, entonces lo tienen que dar de esa forma. ¿Okay? Se espera que lo den bajo convención. Y si lo van a dar de otra forma, tienen que ser explícitos en decirnos que no van a utilizar la convención ya dada. Eso para estos primeros temas, pero cuando lleguemos a la parte de fuerzas, cuando se llega a fuerzas, se empiezan a dar en los enunciados algunos ángulos que pueden ser uno que está por aquí, o más bien todo este de acá, ¿ok? Entonces empiezan a aparecer otros ángulos por ahí que nos pueden estar dando en el ejercicio y no solo de convención. Entonces ahí es donde sí preocupa un poco más y ahí es donde sí voy a ocupar que trabajen o que recuerden que no pueden llegar y escribir esto sobre piedra si no están considerando también, bueno, en este caso voy a regresar a poner como debería ser el triángulo, si no están considerando la convención adecuada, ¿ok? O sea, esto de aquí no es para que se lo aprendan de memoria, es más bien para que recuerden más o menos cómo es que se tiene que utilizar
para una cierta trigonometría, pero esa puede variar, y si ella varía, esto aquí también varía, ¿sí? Que quede muy claro porque muchas veces pasa. Es muy, muy común entre estudiantes, digamos, de lo que es este primer curso, que tengan errorcillos en esa parte. Entonces, por eso, pues quiero que los eviten y por eso entonces le hago tanto énfasis. ¿Ok? Algo que sí siempre, pues, mientras se esté considerando siempre el R como la hipotenusa, que es generalmente lo que va a suceder, entonces, algo que sí se va a cumplir mucho, otra vez, no voy a decir que siempre va a ser, pero pues, en la gran mayoría de casos sí, sí sucede, es lo que sería la parte del Pitágoras. Vean que aquí esto sale de la expresión de el hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado, desde donde sale esta expresión que también está ahí en la diapositiva. Otra vez sale de pura trigonometría, ¿sí? De la parte de trigonometría. Pero eso entonces también nos dice que podemos hacer otras relaciones entre ellos, ¿verdad? Claramente vean que r al cuadrado, x cuadrado más y cuadrado es algo que yo puedo mover a conveniencia. Y yo, por ejemplo, puedo pasar el y acá. Y yo puedo decir que r al cuadrado menos y al cuadrado es x al cuadrado. Tal vez en algún ejercicio es algo que sea útil. O pasar más bien el x a restar. Eso también puede suceder ahí. ¿Okay? Otra vez, todos son cosas que vienen de la parte de trigonometría, que espero que la hayan revisado. Si están teniendo problemas en ver esta parte de acá, el coseno y el seno, sí les digo que, o les aviso de una, que deberían ir a repasar un poco eso, la parte de trigonometría. Y de hecho, uno de los ejercicios que vamos a hacer al puro final tiene bastante de lo que es el cálculo ahí o en la parte de geométrica, por decirlo así. Entonces, si en algún momento se sienten como pegados o se sienten, ¿cómo decirlo?, abrumados por lo que se vaya a hacer, pues entonces sí les recomiendo que vayan a reforzar esos temas. Como, como en teoría tuve que haber dicho ahí en la carta, cuando estamos leyendo la carta, si hay alguna persona, ¿verdad?, que siente algún tipo de debilidad en esa parte, pues claramente lo podemos analizar ahí en lo que serían horas de consulta, o yo tal vez ahí le puedo pasar alguna referencia, pues para que maneje un poco eso mejor. Pero bueno, en sana teoría ustedes deberían traer eso ya desde precálculo. Muy bien. Entonces, ok, eso de ahí. Luego vamos a hacer un pequeño ejercicio que estaría en la diapositiva 9, que es el de coordenadas polares. Entonces vean que dice las coordenadas cartesianas de un punto en el plano XY son X, Y es igual a menos 3,5 y menos 2,5 metros. ¿Cómo se muestra? Entonces encuentre las coordenadas polares desde este punto y bueno, ahí se nota en la gráfica que les están diciendo que tomen como referencia otra vez el eje horizontal positivo, o sea, que demos la respuesta bajo convención. Entonces vamos a analizar cómo daría ese valor de ahí. Entonces, si nosotros observamos lo que era el análisis que hicimos en, en la diapositiva anterior, cuando teníamos el triángulo acá, esto y esto, y aquí el Z, aquí el X, el Y, el R, cuando nosotros tenemos eso, una de las razones o una de las ecuaciones que nos daban era que la tangente de Z en este caso estaba como el opuesto entre el opuesto entre la adyacente. El cateto opuesto entre el cateto adyacente. Tangente de Z es Y sobre X. Entonces, esa es una de las cosas que podemos utilizar nosotros. Pero ojo, eso proviene de lo que sería claramente una ecuación donde lo que tenemos es un triángulo, ¿ok? O un análisis trigonométrico de un triángulo, ¿ok? Entonces, cuando nosotros llegamos y observamos este caso, donde lo que tenemos es algo como este estilo, aquí estaría la distancia Y, aquí estaría la distancia en X, vean que es hacia abajo y hacia la derecha, ¿verdad? De lo que sería la línea horizontal o el eje horizontal positivo. Entonces vean que es hacia abajo y hacia la izquierda. Y el ángulo que se está viendo claramente no es parte de ese triángulo. Entonces, esta ecuación que nosotros estamos colocando acá, no podemos esperar que tenga los mismos resultados. Entonces, de hecho, si ustedes llegan y ponen en la calculadora, vean que lo que queremos es despejar cita. Entonces, despejamos cita utilizando el arco tangente, que en la calculadora sale como un tan a la menos 1. Bueno, no es una muy buena expresión o no es una muy buena forma de escribirlo, porque es el arco tangente y no el inverso o qué sé yo, uno sobre tangente, pero bueno,
es como se escriben en las calculadoras. No sé realmente quién decidió hacer esa anotación, pero el punto es que cuando yo llego y pongo eso en mi calculadora, voy a fijarme nada más, denme un segundo porque estaban radianes. Grados, ok. Entonces el arco tangente de, según lo que me dice ahí, sería y es menos 2.5 y menos 3.5. Cuando yo meto esto acá en la calculadora, vean que al ser menos 2.5 y menos 3.5, de hecho lo voy a poner por acá, arco tangente de menos 2,5 menos 3,5. Entonces, cuando yo meto esto en la calculadora lo que va a intentar resolver es primero lo que está aquí adentro y después sacar lo que sería el valor de arco tangente. Y cuando ella intente resolverlo adentro, va a decir, ah, mira, hay dos signos negativos, yo los voy a cancelar. ¿No? Eso es lo que va a pasar dentro de lo que es la programación de la calculadora. Entonces ya elimina esos negativos y entonces me deja como si fueran dos valores positivos. ¿No? Entonces, ¿ella qué va a pensar que es esto? Dos valores positivos. ¿Qué tiene dos valores positivos? Un triángulo como este. Y entonces, cuando yo llegue y haga esto de acá, lo que yo espero que la calculadora dé, aquí nada más lo voy a dar igual, me da de 35,54 para hacer ahí el redondeo. 35,54 grados en teoría sería lo que me da la calculadora para mi resultado. O sea, ella está pensando en un triángulo así, pero claramente eso no es lo que tenemos. De hecho, el ángulo que nosotros tenemos aquí, vean que es muchísimo más grande. De hecho, tiene que ser mayor a 180 grados, lo que debería darme. Entonces, eso significa que la calculadora me está fallando. Y de hecho, eso va a pasar mucho. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tengo que analizar yo en ese caso? Bueno, vean que este mismo triángulo se generaría aquí en los positivos si yo hiciera esto de acá. ¿Ok? Si yo llego y tomo, digamos, este Y, lo muevo para acá y este X lo muevo para acá. Y entonces vean que realmente, bueno, y esta línea lo que intenté hacer era que fuera completamente en la misma dirección que la otra. Realmente debería ser algo como así. ¿Okay? Algo por ahí, algo por ese estilo. Entonces vean que si yo llego y tomo esto y lo pongo aquí, como X a este lado, ya a la derecha, y Y arriba, que es positivo, eso me dice que el ángulo que me está dando la calculadora realmente era este que está aquí, este que está acá. ¿No? Ese es el que él intentó sacar pensando que eran positivos. Pero vean que realmente mi ángulo es eso más 180 grados. ¿No? Eso que tenía ahí más 180 es realmente el ángulo que yo necesito. ¿Okay? Entonces la calculadora sacó esto y yo, por mi lado, le sumo 180 grados. Entonces realmente este resultado debería ser aquí más 180 grados. ¿Ok? Entonces, escrito así está bien. El problema que tuvo aquí fue por la cálculo, ¿verdad? O sea, que esto me diera solo esto fue culpa de la cálculo. ¿Okay? Realmente esta expresión también es lo mismo que la suma de estas dos, porque realmente el arco tangente tiene infinitas soluciones. Entonces la calculadora solo me da una, yo lo que necesito es la real, la que yo necesito, ¿ok? La que sí es la que está describiendo mi sistema. Entonces para eso le tengo que sumar 180 grados. Y entonces esto al final me da de 215,54 grados. ¿Okay? Y esta entonces sí es la respuesta correcta, porque vean que eso sí es, si ya borro todo esto, es lo que yo esperaría de un ángulo que se abre todo esto acá. Más de 180, se corre un poquito más, 215,54 grados. Muy bien. Entonces básicamente eso es lo que tendríamos ahí para ese ejercicio. Entonces vean que la cálculo le ayuda a uno claramente a sacar lo que serían los resultados, pero es traicionera, nos puede dar un resultado erróneo. Hay que hacer un análisis también de cuál es el ángulo que yo estoy observando, dónde está mi punto, qué tanto entonces tendría yo que analizar ahí para hacer la suma necesaria para obtener el resultado. Entonces, nada más como para que sepan que no tienen que hacer todo este trabajo siempre, hay una regla que se puede cumplir ahí cuando uno está trabajando estas cosas. Recordarán que este de aquí se denomina el primer cuadrante, este es el segundo, este es el tercero y este de aquí es el cuarto. Cuando yo tengo cuando yo tengo la calculadora,
generalmente ella, los ángulos que puede dar, los resultados que ella da, están dados en un rango que va desde los menos 90 grados hasta los más 90 grados. ¿Lo ven? Entonces ella les puede dar a ustedes resultados aquí. Si ella les da negativos, ¿verdad? Y está en el cuarto cuadrante, entonces significa que está dando un valor por aquí y ustedes ponen que el ángulo es medido hacia la favor de las manecillas. Si les da un valor entre 0 y 90, entonces en teoría es aquí, si ustedes saben que su ángulo está en el primer cuadrante. Pero si ustedes saben que su ángulo vive en el segundo o en el tercero, ok, o el punto que ustedes están considerando está en el segundo o en el tercero, por ejemplo, vean que estaba aquí, hacia abajo y hacia la izquierda, o sea, vivía en el tercero. Entonces, si ustedes saben que su punto está viviendo en alguno de estos dos, lo que se hace es que a la respuesta que le dio a la calculadora, le suman los 180 grados. Claramente, si está en radianes la cálculo, entonces le suben pi, perdón, que sería la equivalente a 180 grados en radianes. Entonces le sumarían pi radianes. Pero nosotros generalmente trabajamos con grados, entonces lo que se hace es que se suma 180 grados si ustedes saben. Vean que otra vez, entonces ustedes viendo lo que son los números deberían entonces saber, o sea, generalmente no es como que les van a dar la gráfica como ahí, sino que ustedes viendo los números y ubicándose en lo que serían los cuadrantes van a saber si la calculadora les está dando el resultado correcto, si saben que vive en el primero o en el cuarto, o si ustedes van a tener que sumarle si ustedes observan que su punto vive en el segundo o en el tercer cuadrante. Entonces siempre van a tener que estar revisando esos números para saber, ok, ¿en cuál cuadrante estoy yo? ¿Okay? Y entonces con eso ustedes ahí hacen lo que sería, o sacan lo que sería el ángulo. Muy bien. Entonces tengan cuidado siempre con eso, porque si ustedes les piden que den la posición de un vector o que caractericen un vector dado su magnitud y su dirección, entonces van a tener que aplicar ese tipo de cosas. Y un vector puede ir en cualquiera de las direcciones, ¿verdad? Y entonces puede ir en cualquiera de los cuatro cuadrantes. Tienen que estar siempre atentos a eso. Muy bien. Eso por ahí. Entonces, seguimos. Entonces, la diapositiva 10, lo que nos dice ahí es la diferencia entre cantidades escalares y vectoriales. Entonces, una vez ya visto esta parte, ¿verdad? De lo que es trabajar con cartesianas y con polares, entonces ya lo que tenemos que entrar es, bueno, a la parte de vectores. ¿Por qué vimos todo esto de la posición? Bueno, pues porque el vector lo que hace es algo que señala. Básicamente, el vector lo que hace, lo que es una representación que da tanto, da como una magnitud como una dirección, ¿sí? O sea, da las dos cosas. Entonces es una forma, una cantidad física que también tiene dirección. Entonces justamente eso es lo que nos dice ahí la diapositiva 10. Los escalares y los vectores tienen una gran diferencia y es esta. Una cantidad física escalar se especifica por completo mediante un valor y su unidad, ¿ok? No se necesita dirección. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes están hablando de su masa, pues, por ejemplo, yo puedo llegar y decir aproximadamente unos 80 kilos es lo que tengo yo de masa. Entonces yo no tengo que decir 80 kilos a la izquierda, a la derecha, hacia el norte, hacia el sur, hacia adelante o hacia atrás. Yo nada más digo 80 kilogramos. Eso es todo lo que yo tengo que dar. ¿Okay? O cuando yo mido un tiempo, entonces digo, bueno, son 50 minutos de clase. Entonces yo no digo 50 minutos para adelante, 50 minutos para atrás, 50 minutos para el este, para el norte. Yo no digo yo no digo nada de una dirección que tenga el tiempo, ¿lo ven? Entonces el tiempo también es una medida escalar. ¿Cuál otra puede ser una escalar? La energía. Por ejemplo, cuando ustedes llegan y es que se ha vuelto muy popular últimamente, ¿verdad? Si ustedes llegan y toman un paquete, ¿verdad? Algún tipo de alimento y ustedes revisan, qué sé yo, unas galletas, y ustedes revisan lo que son el valor de energía, las calorías que da, no dice calorías hacia dónde, no, nada más dice tantas calorías y punto. Entonces son cantidades físicas que no tienen dirección. Pero hay otras a las que yo sí tengo que darles dirección. No es lo mismo que yo les diga a ustedes, por ejemplo, cuando se da alguna dirección aquí en Costa Rica, que es muy común, llegar y decir, bueno, de tal punto, muévase 100 metros al norte, claramente va a ser muy distinto a decirle muévase 100 metros al sur. Si ustedes se van 100 metros al sur, nunca van a llegar al lugar donde estaba, digamos, la tienda o lo que sea que estaban buscando, porque estaba hacia el norte. Entonces vean que ahí sí tiene mucha importancia lo que es la dirección. O sea, si yo no, si por ejemplo yo les digo de la iglesia, no sé cuál, 100 metros,
Entonces ustedes 100 metros hacia dónde. Si la persona no les puso hacia dónde, ustedes no saben para dónde agarrar. No saben si ir hacia un lado, hacia el otro. Hay infinidad de posibilidades, ¿verdad? Básicamente. Entonces ustedes tendrían que llegar y hacer, así como hicimos en las polares, tendrían que llegar y hacer un círculo, un círculo de 100 metros alrededor, de 100 metros de radio alrededor de esa iglesia para ver dónde encuentran ese punto. ¿Saben? Entonces eso no tiene mucho sentido. Siempre se busca dar una cierta dirección para ubicar un punto en específico. Entonces, eso es lo que tienen las unidades, las cantidades vectoriales. Vean que dice ahí, una cantidad vectorial se especifica por completo mediante un valor, ¿okay? Que serían ahí los 100, su unidad, que serían los metros, y la dirección, que es lo que estoy diciendo hacia el norte, hacia el este, hacia el oeste, etc. Nótese que el norte, este, oeste, sur es algo que se puede utilizar cuando estamos hablando de una ubicación en un mapa, pero también lo podemos dar dando un cierto ángulo, la dirección se puede dar respecto a un cierto ángulo cuando se está hablando de un plano en el que no conocemos qué sé yo, cuáles son las ubicaciones. O sea, no hay un norte, no hay un sur, no hay un este, no es. Okay, por ejemplo, en esto de acá yo no puedo decir que hacia arriba está el norte, porque si yo le digo a ustedes esta pizarra hacia arriba, lo que tiene es el cielo, ese no es el norte, ¿verdad? Entonces, en esos casos, ¿verdad? O hay casos donde no vamos a ver lo que son las cardinales, sino que simplemente tenemos un X, un y lo que decimos es, o qué sé yo, arriba, abajo, izquierda, derecha, o incluso hay casos donde ni siquiera se da. Simplemente se dice, escojo una de las direcciones como X, otra como y lo que hago es que trabajo con ángulos. Muy bien. Entonces, las direcciones se pueden dar, sí, los ejes principales, por decirlo así, no siempre van a tener que coincidir con el norte, el sur, el este y el oeste. Entonces, propiedades de los vectores, ya en la diapositiva 11. ¿Okay? Propiedades que tengan los vectores. Vean que ahí, en esa figura que se muestra, lo que tenemos son 4 vectores que básicamente cuando nosotros los vemos en un plano se van a representar como flechas por el sentido de que tienen un tamaño. El tamaño es lo que nos va a decir el valor que estamos hablando. Las unidades nos las va a dar el espacio que nosotros estemos trabajando. Por ejemplo, si es un espacio de longitud, entonces sabemos que eso tiene que ir en alguna unidad de longitud. Suponemos que X y Y están en metros ahí, por ejemplo. Entonces esas son unidades de metros. Entonces, valor, unidad y la dirección la da justamente el hecho de que la cabeza, de que la flecha siempre va a tener una cabeza y siempre va a tener justamente una dirección. Muy bien. Entonces, eso es lo que nos dice ahí las direcciones. Entonces, vean que ahí dice, estos 4 vectores son iguales porque tienen longitudes iguales y apuntan en la misma dirección. Como dijimos antes, un vector está definido nada más por su tamaño, o su valor, la unidad y la dirección. Nunca decimos su origen. Vean que un vector no está definido por su origen. ¿Okay? O sea, por eso es que esos 4 vectores son exactamente iguales. Porque no importa dónde empiece y dónde termine un vector, lo único que importa es otra vez cuál es su tamaño, que sean las unidades correctas y la dirección que tenga. Si yo hubiera puesto un vector, o bueno, la figura hubiera puesto un vector que tiene una dirección distinta, entonces ahí ya ese no es igual a los otros. Pero esos 4 ahí son iguales, no importa dónde estén en el espacio. ¿Okay? Entonces yo tengo una cierta flecha, yo donde la coloque en el espacio, nunca va a importar. Obviamente, para nuestra facilidad o para nuestra utilización, nos sirve colocar los vectores en ciertos puntos específicos, pues para facilitarnos nuestro análisis. Entonces, más bien, eso es una ventaja que tienen los vectores. Como no están anclados, por decirlo así, en el espacio o en el plano, entonces yo los puedo mover a conveniencia para que se coloquen justo donde me sirvan más. Entonces, otra vez, uno tiene la libertad de poner los vectores donde uno quiera, pero obviamente busca lugares o busca puntos específicos que le ayuden a uno a obtener el valor o obtener información sobre esos vectores. Por ejemplo, un vector yo lo puedo colocar en cualquier punto, pero si yo quiero obtener su dirección, claramente lo mejor es colocarlo justo para que empiece en el origen y así entonces yo voy a poder ubicarlo fácilmente en los cuadrantes y voy a poder sacar lo que sería su dirección. ¿No ven? Pero si yo lo que quiero con ese vector no es sacar su dirección, sino hacer otra cosa, entonces yo lo puedo mover en cualquier otro punto del espacio a donde me convenga. Muy bien. Van a ver que, por ejemplo, para la parte de sumas y restas de vectores, nos sirve movilizarlos a otros puntos. Ok, entonces sigo por aquí. A ver, ajá.
formas de expresar los vectores, ahí hay varias. Vean que una de ellas es colocar nada más la cantidad, digamos, que vamos a decir que va a ser un vector. Por ejemplo, esa A, vamos a decir que eso va a ser un vector, entonces para eso le colocamos una flecha. O otra forma de expresarlo es con negrita, ponerle negrita, o la combinación de ambos. Muy bien, entonces cualquiera de esas tres es lo que nosotros vamos a decir que es un vector. Si no tuviera la flecha y no está en negrita, o sea, no tiene nada de esas características, entonces vamos a suponer que es un escalar. ¿Okay? Y un escalar entonces puede, o tal vez sea la magnitud de un vector, que es lo que está ahí abajo. Entonces un escalar no tiene dirección, al igual que la magnitud de un vector. La diferencia entre un escalar y la magnitud de un vector es que los escalares pueden ser negativos. Eso puede suceder con un escalar. Es algo que sí sucede. En cambio, la magnitud de un vector, esa nunca va a ser negativa, porque la magnitud del vector lo único que nos dice es cuál es el tamaño de ese vector. Y un vector no puede tener un tamaño negativo, porque vean que yo siempre mido, ¿verdad? Si yo pongo una regla, por ejemplo, aquí, yo siempre voy a medir lo que es un valor positivo. Y si ustedes me dicen, profe, y si lo toma al revés, bueno, yo hago esto y vean que otra vez se da una distancia positiva. O sea, yo vuelvo a poner mi regla y siempre voy a obtener un valor positivo, ¿lo ven? Entonces, una magnitud de un vector nunca va a ser negativa. Un escalar sí podría ser. ¿Okay? Entonces, siempre hay que tener cuidado ahí con esa parte. La magnitud de un vector se puede expresar de esas dos formas que están ahí. Vean que siendo simplemente una letra, ¿cómo la diferenciamos de un escalar si solo es una letra? Bueno, pues sabemos que esa letra vino de algo que era un vector. Así es como podemos llegar y decir, ok, esto tiene que ser la magnitud de un vector que yo ya tenía antes. ¿Okay? De ahí, así lo diferenciamos de un escalar. O de una forma un poco más evidente o más obvia es con esto, ¿verdad? De que se coloca el vector y se le ponen estas rayas verticales a los lados. Eso también nos dice que estamos intentando sacarle la magnitud al vector. Muy bien. Entonces, ahora lo que falta antes de terminar este bloque es ver un poco sobre la aritmética vectorial. Entonces vamos a ver aquí nada más sumas y restas, lo que son, bueno, y también lo que puede ser la multiplicación por un número, por un escalar. ¿Sí? Y ya lo que son productos entre vectores, multiplicaciones entre vectores, eso sí va a quedar para más adelante en el curso. Muy bien, ahí conforme vayamos avanzando y lo necesitemos, entonces ahí va a aparecer. Pero aquí, por ahora, solo eso es lo que vamos a ver. Entonces, la aritmética vectorial, básica bueno, ya la palabra vectorial lo dice, ¿verdad? Es la parte de vectores. Se compone, como dije, de la suma, la resta de vectores y dentro de la resta técnicamente también va lo que es la parte de multiplicación por un escalar. Entonces, lo primero que vamos a ver es la suma de vectores. Entonces, nosotros sabemos que cuando sumamos escalares, que es lo que se suma toda la vida, por ejemplo, si yo estoy contando cosas escalares, qué sé yo tengo una masa por aquí y otra masa por acá, yo la sumo. Entonces, al final, lo que voy a obtener es una suma algebraica de toda la vida. Qué sé yo, 5 más 3 es 8. O qué sé yo, 2 más 2 es 4. Cualquiera de esas cosas. Entonces, ahí nosotros sabemos que como no tienen direcciones, simplemente la suma de ellos va a ser siempre pues, lo mismo. En cambio, con los vectores, yo voy a tener el problema de que la dirección también me va a alterar un poco eso. Entonces, no es lo mismo que yo les diga a ustedes, caminen 100 metros al este y después caminen otros 100 metros hacia el este otra vez. Entonces, ustedes están ahora 200 metros al este. O que yo les digo a ustedes, caminen 100 metros al este y luego caminen 100 metros al norte. Ustedes no van a estar entonces a 100 metros o a 200 metros, perdón, de la posición inicial en la que estaban. ¿No? Ahora más bien van a estar al noreste y van a estar al noreste un valor o una distancia de 100 por raíz de 2. Eso sale ahí del hecho de que están recorriendo básicamente la mitad de un cuadrado. Entonces, vean que la posición o el lugar donde ustedes terminan va a ser completamente distinto dependiendo de la dirección que yo les diga que ustedes caminen. Entonces, con los vectores es algo de ese estilo. Vean por ahí en la diapositiva 13, donde está la suma de vectores, y sea un vector A y un vector B. Imaginen que ese vector B más bien fuera completamente hacia abajo, ¿okay? Con ese mismo tamaño que tiene, pero que fuera completamente hacia abajo. Claramente el resultado de sumarlos va a ser completamente distinto. ¿Okay? Entonces, con los vectores hay que tener cuidado siempre con la dirección. Por ejemplo, yo les puedo decir a ustedes, vayan 100 metros al este y después vayan 100 metros al oeste.
¿Dónde van a terminar? Bueno, justo donde estaban inicialmente, ¿verdad? Entonces, es una suma que dio 0. Muy curioso, ¿verdad? Yo no puedo esperar en cantidades escalares decir 5 más 5 es 0. Eso nunca sucede. ¿Lo ven? Entonces, y lo que estoy haciendo es sumando al final, ¿verdad? Al final ustedes están haciendo estas dos cosas de forma consecutiva y no es como que estén restando nada. O sea, hicieron un vector que los dirigía hacia el este y otro vector que los dirigía hacia el oeste. Ninguno de los dos es negativo porque no estamos hablando de negativos de vectores. Simplemente es que tenían direcciones contrarias, pero son dos vectores completamente distintos que estoy yo sumando, que estoy haciendo lo consecutivo. ¿Okay? Entonces vean que la suma de vectores es muy distinta a lo que sería la suma normal algebraica de escalares. ¿Ok? Entonces, ¿cómo voy a analizar yo lo que es la parte de la suma de vectores? Bueno, la forma más sencilla de hacerlo es de una forma gráfica, como está por ahí. Entonces vean que yo lo que hago es que coloco A, ¿ok? Coloco el vector A. Vamos a ir borrando un poco por acá. Entonces lo que hago es que coloco el vector A y si yo le voy a sumar otro vector a, bueno, primero, muy importante, ¿verdad? Siempre, y esto es tal vez vital, a veces pasa mucho, el vector que yo vaya a sumar o cuando yo hago una suma de vectores, ahí sí tengo que tener cuidado que tengan las mismas unidades. Yo no les voy a decir a ustedes, caminen 50 metros hacia el este y después súmenle a esos 50 minutos. Eso no tiene sentido, ¿verdad? O les digo, y a eso súmenle 20 newton de fuerza. Eso no puede hacerse, ¿verdad? O sea, ustedes no pueden obtener el resultado de eso. ¿Okay? Entonces, las sumas de vectores siempre tienen que ser congruentes dimensionalmente. Como habíamos dicho antes, ¿verdad? La parte de dimensiones. ¿Ok? Entonces, tienen que cumplir ahí que sean de la misma dimensión. Pero bueno, entonces estaba diciendo que primero se coloca el vector A. Y si yo le voy a sumar otro vector por ahí, a este vector A, entonces si yo le voy a sumar otro vector, yo lo que hago es que el siguiente vector, el que voy a sumar, lo coloco con su origen, para simplificar las cosas, entonces lo coloco con su origen justo donde terminó A. Y entonces ahí es donde hago el otro vector, como están ahí el A y el B. ¿Okay? ¿Qué va a ser el resultado entonces de esa suma? Bueno, un vector que empiece en A y termine en B. Entonces, esto es A. Bueno, o debería colocarlo aquí arriba. Esto es A más B. Un vector que tiene su inicio, donde empezó el primero de la suma, y su final, donde termina el último, donde finaliza el último de la suma. Entonces, vean que yo puedo hacer la suma de varios, como está al lado derecho de esa diapositiva 11, A, B y C. Y vean que ahí entonces lo que hago es que están A, B y luego C. Y si yo estoy sumando esos tres, vean que entonces lo que yo estoy haciendo es esto de aquí. A más B más C. Vean que va a ser otra vez. Donde termina uno, empieza el otro. Donde termina este, empieza el siguiente. Y la suma al final va a ser algo que tiene su origen, donde empieza el primero, y su final, donde termina el último. ¿Lo ven? ¿Ok? Entonces siempre va a tener ahí esa forma. Vean que de forma gráfica es bastante sencillo sacarlo, nada más la idea es que hagan los vectores de la forma correcta y siempre les va a salir ahí el resultado de la forma adecuada. ¿Ok? Entonces vamos a seguir viendo un poco lo que son esos ejemplos, ¿verdad? Con la parte de conmutatividad. Vean que la conmutatividad lo que nos dice es que yo puedo llegar y hacer esto en el orden que yo quiera. O sea, yo pude haber empezado en B, vean que si yo lo muevo para acá, ¿verdad? Entonces eso sería como algo así. Y ya vean que es completamente horizontal, entonces sería algo como así. Vean que este es el mismo vector B. O sea, en teoría, bueno, obviamente sale un poquillo torcido, pero ustedes entienden. Entonces la idea es que B yo también puedo llegar y moverlo acá. ¿Por qué puedo hacer eso? Otra vez, los vectores no están anclados a ninguna parte. Entonces yo puedo llegar y empezar a sumar en B y después a B le sumo A. Esto sería A. Entonces, esto de aquí nos dice que A más B, que sería este vector, es lo mismo que decir B más A. Uno que empiece en B y termine en A. ¿Lo ven? Entonces, A más B y B más A son exactamente lo mismo. O sea, cumplen con la conmutatividad. Yo puedo darle vuelta a lo que serían las expresiones y no habría problema por ahí. Eso también lo cumplen la suma normal de toda la vida. 1 más 2 es lo mismo que 2 más 1. ¿Okay?
Entonces es algo que cumplen ahí también los vectores. Además, también se puede hacer asociatividad, que es algo que también tiene el álgebra común y corriente, que es llegar y decir que puedo agrupar parte de la suma antes de resolver. Entonces, por ejemplo, puedo llegar y hacer un paréntesis aquí y decir que esa de ahí es lo mismo que decir que agrupé más bien A más B más C, que agrupé esta parte de aquí. Ya de forma gráfica, ahí está, ¿verdad? Se muestra lo que sería la figura y también puedo hacerlo por acá. A más B es un vector. Vean que ese vector es uno que empieza en A y termina en B. Ese vector que empieza aquí, termina aquí, se le suma C y entonces lo que haría es que donde termina, que sería en este mismo punto, aquí es donde empieza C y llega hasta este punto. Entonces vean que A más B, entre paréntesis, o sea, este vector azul más el C, me está dando un punto que empieza aquí y termina acá. Ahora, ¿qué pasa si tomo más bien esta expresión que dice aquí? Bueno, va a ser B más C. B más C sería este vector que viene por acá. Termina ahí. Vean que A más B más C es un vector que empieza por aquí y termina por acá. O sea, este mismo vector. O sea, estos dos son iguales, ¿no? Entonces, donde yo agrupe, donde yo ponga el paréntesis, no va a importar. Eso es a lo que yo llamo asociatividad, ¿ok? El sentido de que puedo agruparlos en el orden que yo quiera y no va a haber problemas. ¿Ok? Vean que también esas dos se pueden combinar para hacer, y se los dejo como tarea a ustedes. Uy, se vuelvo aquí un poquito. Se los dejo a tarea a ustedes que pueden llegar y cambiar el orden de estos tres, hacer otro más, para que la suma o la agrupación se haga con A y con C. Y dejen por fuera B y hagan la suma de esos, alteren el orden de cómo están haciendo la suma y se van a dar cuenta de que siempre les va a salir el mismo vector. ¿Ok? Entonces ahí ustedes lo pueden hacer cada uno por su lado para que vean esa parte. Y vamos a ver, lo que me falta es nada más ver lo que sería la resta de vectores. Entonces la resta de, bueno, y también la parte de multiplicación por una escala. Entonces, la resta de vectores, lo que se hace, o la parte de restar vectores, es entonces considerar lo que sería el inverso de un vector, o el negativo de un vector, más bien debería decir. El negativo de un vector es un vector exactamente igual al original, solo que viendo en la dirección completamente contraria. Eso es lo que es un negativo de un vector. Entonces, si un vector está viendo, por ejemplo, hacia arriba y hacia la derecha, entonces su negativo es uno que va a ver completamente hacia la otra dirección. En ese caso, entonces quedaría viendo hacia abajo y hacia la izquierda. Entonces, darle vuelta a la dirección que tiene el vector. Eso es el negativo de un vector. Entonces, vean que en la diapositiva 16 se muestra lo que sería la resta. ¿Qué es la resta entonces? Hacer eso que estoy diciendo, ponerle negativo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahí técnicamente? Al vector que yo tengo, que sería ese vector B, ¿okay? Vector B, yo lo estoy multiplicando por un menos 1. ¿No ven? Menos 1 y esto como escalar. Vean que no tiene vector. No le estoy poniendo flecha en nada. Entonces, lo que estoy haciendo es multiplicando por un cierto número, ¿okay? Por un cierto escalar, que no tiene dimensiones técnicamente, nada más es un menos 1. ¿Qué es lo que hace un escalar cuando se multiplica por un vector? ¿O qué es lo que le pasa a un vector cuando lo multiplico por un escalar? Bueno, el signo que tenga ese escalar me va a decir si yo tengo que darle vuelta al vector, o sea, si yo tengo que tirarlo en la dirección contraria. Entonces, si es un signo negativo, entonces le estoy diciendo que tengo que darle vuelta al vector que yo tengo. Si es un signo positivo, queda exactamente igual. Y el número que yo coloque aquí es el que me va a decir cómo tengo que cambiar el tamaño del vector. ¿Okay? Vean que si yo llego y pongo aquí un 2b, significa que el vector se tiene que hacer del doble. O si yo pongo aquí 0.5b o un medio b, entonces el vector tendría que reducir su tamaño a la mitad. Y así con cualquier otro valor que ustedes imaginen, cualquier número que se les ocurra, de todos los infinitos que hay. Okay, pueden poner ahí cualquier número que quieran y eso entonces les va a decir cómo cambia el tamaño del vector. El signo nos dice la dirección. Si hay un signo negativo, cambio la dirección del vector. Si hay un signo positivo, queda exactamente la misma dirección. Y el número nos dice el tamaño. ¿Okay? Todo lo que estoy haciendo ahí técnicamente en ese ejercicio es A menos B es igual a C.
que es entonces llegar y decir, yo tengo un vector A, yo tengo un vector B, ¿ok? Técnicamente lo que estoy haciendo es la suma de ese vector A y ese vector B, pero a ese vector B primero le di vuelta. ¿No? Entonces, eso es lo que se está haciendo en la figura. Yo tengo un vector A que va de esta forma, voy borrando. Vector A está de esta forma. ¿Sí? Un vector B que técnicamente va para esta dirección, pero yo lo que estoy haciendo es tomando su inverso. Y ahora lo que digo es que ese A más ese menos B va a ser igual entonces a un vector C, que es el que me queda por aquí. ¿Sí? Que va a empezar donde empezó A y terminar donde termina el menos B. ¿Sí? Entonces al final la resta de un vector es realmente una suma, pero considerando el inverso del que está restando. ¿Ok? Entonces básicamente eso es lo que se puede generar ahí. También otra forma de verlo, que es la que está del otro lado, que eso también es útil en algunas ocasiones, es si yo tengo el vector A, el vector B. ¿Okay? Vean que los dos en este caso no son como los estaba colocando antes, más bien los estoy colocando los dos en el mismo origen. Perdón, me equivoqué, este era A y este otro era B. Este es B, este es A, y ahora sí. Entonces vean que lo estoy colocando en el mismo origen y la resta entonces va a ser salir desde el final de el negativo, el que está restando, y llegar al primero. ¿Okay? Esto sería C. Que técnicamente este y este serían el mismo, ¿verdad? Si estuviera haciendo las direcciones perfectas y el tamaño perfecto. Pero la idea es que también se puede representar de esa forma. Entonces vean que es muy distinto a lo otro que hemos estado haciendo porque los dos vectores que yo estoy considerando, los estoy colocando los dos con el mismo origen. Eso era algo que no estaba haciendo. ¿No? Los dos desde el mismo origen. Y después el resultado lo estoy sacando de las puntas, o entre los dos finales. Antes yo decía del origen del primero y el final del último. No, ahora lo estoy sacando desde las puntas y siempre va a ser partiendo de la punta del que está negativo y llegando a la punta del que está positivo. Entonces, no lo utilizo mucho yo, pero hay algunas ocasiones donde sí. Entonces, van a ver que también va a aparecer. Ok, entonces, no sé exactamente si me pasé un poco, creo que sí lo hice, ahí mis disculpas del caso. Lo que nos queda entonces nada más es un último bloque. Entonces, con eso vamos a terminar lo que son estas clases grabadas. Entonces, recuerden tomarse el receso de 10 minutos.